Cuando hablamos de calidad de aplicación de herbicidas, hay varios parámetros a tener en cuenta y por el principio, para arrancar, tenemos que saber cuál es la calidad de agua con la cual trabajamos. Cuando hablamos de calidad de agua para aplicaciones de productos fitosanitarios, debemos tener en cuenta lo que es pH, turbidez y dureza. Y de estos tres parámetros, la dureza se posiciona como el más importante. Cuando hablamos de dureza, estamos hablando de lo que es presencia de cationes divalente, calcio y magnesio en la solución del agua que usamos para aplicar, que pueden acomplejar y bajar la eficiencia de muchos principios activos que estamos usando. Dentro de ese grupo, los más importantes son los hormonales, el glifosato y todos aquellos que se comporten como ácidos débiles. Por otro lado, al hablar también de calidad de aplicación de herbicidas, tenemos que posicionarnos y prestar mucha atención a cuál va a ser el objetivo de la aplicación. Tenemos que hacer un buen diagnóstico del objetivo de la aplicación. Cuando hablamos del objetivo de la aplicación y estamos pensando en herbicidas, podemos tener el suelo, cuando estamos aplicando herbicidas preemergentes que van a controlar malezas que aún no germinaron ni emergieron, o podemos estar pensando en malezas nacidas y ahí vamos a estar hablando de herbicidas postemergentes. Una vez que tenemos bien detectado cuál es el objetivo, una vez que tenemos bien diagnosticado el objetivo de la aplicación, tenemos que pensar en las propiedades y en las características de los principios activos que vamos a estar usando en la aplicación. Cuando hablamos de los principios activos y de las formulaciones en una aplicación, vamos a tener productos que son sistémicos y productos que son de contacto por el otro lado. Entre estos dos hay una diferencia muy grande en cuanto a la necesidad de cobertura, y cuando hablamos de cobertura estamos pensando en cantidad de impactos por centímetro cuadrado que necesitamos para realizar un eficiente control de la maleza. Por ejemplo, cuando estamos hablando de herbicidas de contacto, necesitamos mínimamente entre 50 y 60 impactos por centímetro cuadrado. Para lograr esa cobertura foliar, tenemos que tener en cuenta varios aspectos de la calibración de la máquina pulverizadora. Y estos aspectos son básicamente el tipo de pastilla pulverizadora y lo que es el caudal de la aplicación. Por otro lado, como hablaba en un principio, cuando estamos pensando en aplicar herbicidas preemergentes al suelo, la necesidad de calidad de aplicación dada por la cobertura en impactos por centímetro cuadrado disminuye, ya que estamos hablando de productos que luego tienen la necesidad de incorporarse al suelo con la ocurrencia de una precipitación. En ese sentido, la necesidad de impactos por centímetro cuadrado está rondando entre 20 y 30, siempre y cuando el lote o el sitio de aplicación no tenga gran cobertura verde que haga de efecto paraguas de lo que estemos aplicando. Por otro lado, cuando estamos pensando en herbicidas postemergentes, tenemos situaciones distintas de acuerdo también a las características de la maleza que vamos a controlar. Por ejemplo, una situación muy complicada y una de las más desafiantes en cuanto a calidad de aplicación de herbicidas es el control de Amaranthus, el control de yuyo colorado con los cultivos nacidos, con maíz o con soja. ¿Por qué es una situación muy complicada? Básicamente porque Amaranthus es una especie con una tasa de crecimiento muy elevada y la necesidad, o mejor dicho, las alternativas de control que tenemos con cultivos nacidos son productos que actúan de forma de contacto. Por lo tanto, necesitamos una gran cantidad de impactos con una maleza de un tamaño no muy elevado para que el control y la cobertura de esa maleza sea eficiente. En ese sentido, se torna muy importante la calibración de la máquina desde el punto de vista de utilizar pastillas que nos otorguen un tamaño de gota de fino a mediano fino para poder asegurar esos 50 o 60 impactos por centímetro cuadrado, y a su vez es muy importante el uso de los ayudantes. Los ayudantes en ese tipo de aplicaciones nos van a estar ayudando desde el punto de vista de la cobertura que le imprimen a la gota que alcanza el objetivo. Dentro de los ayudantes que nosotros tenemos para las aplicaciones de fitosanitarios,
estamos pensando en productos que tienen características, por ejemplo, superhumectantes. Cuando hablamos de características superhumectantes, estamos hablando de tensioactivos que reducen la tensión superficial de la gota de agua y hace que cuando alcance el objetivo se rompa, disminuya la tensión superficial y el mojado foliar sea mayor. Eso se torna súper importante e imprescindible en los herbicidas que son de contacto. Por otro lado, los coadyuvantes también tienen un papel fundamental en las aplicaciones de herbicidas, teniendo en cuenta las condiciones ambientales que predominan al momento de realizar el trabajo. Cuando hablamos de las condiciones ambientales al momento de realizar una pulverización, tenemos que tener en cuenta viento, velocidad, temperatura y humedad relativa. Cuando pensamos en soluciones para evitar las pérdidas, por ejemplo, a causa de las condiciones ambientales adversas, estamos pensando en las características que tienen los ayudantes desde el punto de vista de ser antievaporantes. Cuando hablamos de ayudantes antievaporantes, tenemos que saber que los únicos con una aceptable calidad antievaporante son aquellos productos que en su formulación tengan aceites. Los aceites, según su origen, pueden ser minerales o vegetales. Y dentro de los vegetales es muy importante diferenciar a los que son desgomados de los que son metilados. Los aceites vegetales metilados tienen características antievaporantes y penetrantes. Penetrantes desde el punto de vista de que cuando la gota alcance el objetivo, en este caso la hoja de una maleza, ayuda al ingreso de los formulados que estamos aplicando, por lo tanto vamos a tener mayor control, mayor eficiencia en el control. Y desde el punto de vista de la capacidad antievaporante es porque le imprimen a la gota una capa protectora que la aísla del ambiente y hace que la humedad relativa, en cierta manera, disminuya la tasa de evaporación y logremos la cantidad de impactos necesarios en la maleza en cuestión. Desde Rizobacter, para controlar todo lo que es parámetros de calidad de agua en aplicaciones de herbicidas, contamos y recomendamos con Rizospray Corrector Secuestrante, que es un fuerte secuestrante de cationes, tiene la capacidad de secuestrar 800 partes por millón de equivalente carbonato de calcio cada 100 centímetros cúbicos de producto, cada 100 litros de agua. Entonces, conociendo esta regla y conociendo la calidad de agua de cada pozo, que de hecho estamos recomendando mínimamente 1 a 2 análisis por campaña, por año, vamos a poder obtener la dosis para cada situación en particular. Por otro lado, para lo que es control de malezas en post-emergencia, cuando tenemos condiciones ambientales desfavorables, recomendamos Rizospray Extremo. Rizospray Extremo es una mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos con un fuerte porcentaje de tensioactivo organosiliconado que le otorga al producto la capacidad de ser antievaporante, superhumectante y penetrante. Entonces, con Rizospray Extremo vamos a poder estar acompañando todos aquellos herbicidas post-emergentes que requieran buen mojado foliar, todos los herbicidas de contacto, pero a su vez también ayuda mucho a los herbicidas sistémicos que se estén aplicando, por ejemplo, sobre malezas pasadas de tamaño o estresadas, ya que la capacidad penetrante que le imprime la combinación de aceite metilado de soja con silicona nos otorga al final un mejor control de la maleza. Por otro lado, para lo que es control de malezas gramíneas en post-emergencia y también para acompañar todos aquellos fitosanitarios que están formulados como concentrados emulsionables, lanzamos al mercado ya hace varias campañas Rizospray Integrum. Rizospray Integrum es un producto a base de ésteres metílicos de ácidos grasos con un 40% de un sistema de surfactantes que le imprimen a la tecnología la capacidad de ser una microemulsión. Cuando hablamos que el producto es una microemulsión, hay que diferenciarlo muy bien de las emulsiones tradicionales que forman el resto de los coadyuvantes a base de aceite. Una microemulsión es termodinámicamente estable. Esto quiere decir que una vez mezclado con el agua y con los productos, no ocurre separación de fases, por más de que no tengamos una buena agitación en lo que es la máquina pulverizadora. En ese sentido, la homogeneidad de la aplicación de todos los productos le otorga al trabajo en general y hace a la eficiencia de control de las malezas.
Y cuando estamos hablando de control de malezas en barbechos, ya sean malezas nacidas o aplicación de productos preemergentes al suelo, con condiciones ambientales buenas a muy buenas, en ese sentido estamos hablando de humedad relativa alta, no ambiente saturado, pero humedad relativa alta, temperaturas moderadas, podemos pensar en usar tensioactivos simples, como puede ser Silhouette por un lado, que es una tecnología 100% organosiliconado, o un alcohol graso etoxilado, que en nuestro caso es Eco Rizospray. Ambos productos con una dosis que va de 25 a 50 centímetros cúbicos cada 100 litros de agua. Un punto muy importante de lo que es calidad de aplicación es el tema de la limpieza de las máquinas pulverizadoras a la hora de salir a trabajar sobre cultivos nacidos. En las últimas semanas del año, estamos en diciembre en este momento, estamos recibiendo desde la compañía muchas consultas por semana relacionadas a fitotoxicidad sobre los cultivos. Y se empieza a buscarle la solución o empezar a buscar cuál fue el problema que causó esa fitotoxicidad. Estamos viendo que hay una falla muy grande en lo que es la limpieza de las máquinas pulverizadoras que vienen de aplicar los productos preemergentes, principalmente los preemergentes apuntados a Amaranthus para el cultivo de soja y maíz. ¿Qué pasa? Estos herbicidas preemergentes para el control de Amaranthus tienen la característica de ser formulados como suspensiones concentradas. La suspensión concentrada es una formulación justamente de un sólido finamente suspendido en un líquido, muy poco soluble en muchos casos, por lo tanto tiende a adherirse a todos los componentes de la máquina pulverizadora, principalmente lo que es el tanque, pero también cañerías, filtros y portapicos. Y no se limpia fácilmente con agua o con agua y con cloro. En ese sentido hay que tener conciencia y limpiar las máquinas pulverizadoras con limpiadores comerciales específicos. En Rizobacter lanzamos al mercado hace 3 campañas atrás Rizospray Cleaner Advance, que es nuestro limpiador de tanques por excelencia, que está específicamente diseñado para limpiar estos agroquímicos de difícil remoción muy usados en la actualidad por el problema de malezas que estamos teniendo. Este producto, Rizospray Cleaner Advance, va en una dosis de 300 centímetros cúbicos cada 100 litros de agua limpia en el tanque y tiene la capacidad de ser desincrustante, alcalinizante y emulsionante, que es un punto muy a favor y para distinguirle de la tecnología, ya que normalmente los limpiadores de tanque tenemos por un lado los desincrustantes y por otro lado los tipos de detergentes emulsionantes. Logramos combinar en una única tecnología un producto con un amplio espectro para limpiar todos los fitosanitarios que causan problemas sobre los cultivos nacidos.